Introducción a la psicoterapia modelo sistémico. Para hacer referencia al modelo sistémico dentro de la psicoterapia, ante todo, hablaríamos de dos aspectos, la llamada psicoterapia familiar y la psicoterapia individual. El inicio de este modelo se presenta en lo que al pasar del tiempo se considerará como psicoterapia familiar. En la historia de la psiquiatría dinámica, la terapia familiar surgió de la transformación del modelo de la familia patriarcal a finales del siglo XIX y de la generalización ulterior del tratamiento de la esquizofrenia y finalmente del desarrollo de la antropología y el llamado etnopsicoanálisis. En este sentido tiene que ver con la antipsiquiatría, el neofreudismo, el culturalismo, las diversas psicoterapias de grupo y la psicoterapia institucional, estén o no estos métodos atravesados por los principios del psicoanálisis. El etnopsicoanálisis, cuyo iniciador fue Jessa Roheim, se inspira en los principios del psicoanálisis para estudiar tanto los trastornos psicopatológicos ligados a culturas específicas como la manera en que esas diferencias culturales clasifican y organizan las enfermedades psíquicas. Históricamente, el etnopsicoanálisis nació de la etnopsiquiatría fundada por Emil Kraepelin, definida como el estudio de la locura y la clasificación de los trastornos mentales en las diferentes culturas. Desde los trabajos de Georges Devereux, que unificó los dos dominios, la palabra etnopsicoanálisis tiene el mismo sentido que etnopsiquiatría. Los primeros trabajos sobre la familia son de John Bell. Posteriormente, llegan nuevas expectativas con los trabajos de Murray Bowen, Lyman Wayne y Nathan Ackerman. Los trabajos de John Bell redactan los primeros reportes sobre trabajos con esquizofrénicos y sus familias desde las perspectivas de uso de técnicas individuales y grupales, mientras Murray Bowen señala que el esquizofrénico era producto de una relación simbiótica con la madre. Señala también el concepto de familia fusionada y habla de la transferencia de síntomas de una generación a otra. Lyman Wayne es el primero en colocar el énfasis en los procesos de comunicación de la familia. Señala que los límites familiares tienen como fin proteger a los miembros de una excesiva cercanía. Su trabajo se centraba en eliminar la culpa de los padres por la esquizofrenia del hijo. Nathan Ackerman sostiene que los conflictos interpersonales anteceden al conflicto intrapsíquico, es decir, son el resultado de conflictos interpersonales introyectados. Él es quien tiende el puente entre la psicoterapia de orientación intrapsíquica y la teoría de sistemas. Los denominados pioneros de la terapia familiar parten, pues, de dos grupos. Los que trabajan de acuerdo a la ideología dominante entonces en la psiquiatría y la psicoanalítica, como ya se ha mencionado, y los que parten de las nuevas teorías en desarrollo, antropología y sociología y comunicación fundamentalmente. Ambos grupos van a marcar el discurrir de la terapia familiar durante muchos años, sentando las bases de una polémica que aún en la actualidad no se ha resuelto satisfactoriamente. El primero de los grupos, al que llamaremos, para resumir, el psicoanalítico, está constituido principalmente por un grupo de profesionales que trabajan con pacientes esquizofrénicos, patología con la que no se obtenían resultados con las técnicas psicoanalíticas. La búsqueda de nuevas vías de abordaje les lleva a comenzar a trabajar con la familia. El segundo va a aglutinar en torno a un científico proveniente de la antropología que derivó en sus investigaciones hacia el estudio de la comunicación, primero en animales, después en la humana. Para ello, le pareció interesante partir del estudio de los trastornos de la comunicación. Uno de los grupos humanos que presenta un mayor trastorno de la comunicación es el de los esquizofrénicos, por lo que su punto de partida coincide con el del grupo anterior. Hay además, por supuesto, otros autores de difícil clasificación que no se ajustan exactamente a ninguno de los grupos,
fijados o bien que su influencia fue inintencionada y no se dedicaron posteriormente a ampliar el campo de la terapia familiar. Uno de estos últimos casos podía ser el de John Bowlby, psiquiatra infantil de la Tavistock Child Guidance Clinic, clínica que forma parte del Tavistock Institute, conocida institución londinense de orientación fundamentalmente psicoanalítica, que publicó en 1949 un artículo titulado El estudio y reducción de la atención grupal en la familia, en el que describe la utilización de entrevistas familiares conjuntas como auxiliares del tratamiento individual de sus pacientes. En 1951, John Bell, a la sazón profesor de psicología de la Clark University en Worcester, Massachusetts, visitó en Londres a John Sutherland, director de la Tavistock Clinic, con el que estuvo discutiendo los trabajos de John Bowlby. Al parecer, Bell entendió que lo que Bowlby hacía eran tratamientos conjuntos de la familia, en lugar de ver a ésta de vez en cuando para conseguir que interfirieran lo menos posible en el tratamiento individual del paciente. Le pareció una buena idea y a su vuelta a Estados Unidos comenzó a entrevistar y tratar familias, al parecer con excelentes resultados. Bell se convirtió en uno de los principales difusores del nuevo abordaje en Estados Unidos, donde dictó entre 1956 y 1961 cientos de cursos de terapia familiar. En este último año publicó Family Group Therapy. Se publicó posteriormente de forma abreviada en la revista Family Process, título que constituyó una de las bases del desarrollo de la terapia familiar en Estados Unidos. Se le considera como uno de los fundadores de la terapia familiar, a pesar de que su escasa producción científica haya hecho que en Europa únicamente se la conozca a nivel anecdótico. Otro de los autores que tuvieron una gran influencia sin intención fue Milton Erickson, un hipnoterapeuta de gran éxito que utilizaba además técnicas paradójicas en sus tratamientos, que fueron muy influyentes en los autores de la terapia familiar que prestaron una atención especial a la comunicación. Por último, citaremos a Harold Searles, psicoanalista estadounidense dedicado especialmente al trabajo con esquizofrénicos y que fue uno de los primeros en estudiar las familias, porque posteriormente no desplazó el foco a la familia, sino que a pesar de señalar su importancia mantuvo el foco en el individuo. Describió las 6 vías para volver a alguien loco. Hay un acuerdo general en que los pioneros desarrollaron su trabajo durante los años 50 de manera aislada, y no fue hasta el final de la década que comenzaron a agruparse. Es ilustrativo conocer los autores más citados por estos. Sigmund Freud, especialmente los trabajos sobre el complejo de Edipo. J.C. Flogel, su libro Psicoanálisis de la familia, publicado en 1921. Jacobo Moreno, con sus trabajos con familias o parejas con métodos psicodramáticos. Nathan Ackerman, especialmente el artículo llamado La unidad de la familia. Y H.B. Richardson y su influyente libro Los pacientes tienen familia, editado en 1945. A la par del movimiento psicoanalítico, surge otro movimiento en California. El famoso grupo de Palo Alto se constituyó en torno a la figura de Gregory Bateson. Bateson, antropólogo de profesión, estaba en 1952 interesado en el estudio de la comunicación humana. En 1951 había publicado junto con Jorgen Rosch, profesor de psiquiatría de la Universidad de California, Comunicación, la matriz social de la psiquiatría. Obtuvo una subvención para el estudio de comunicación en algunas de las personas que la tienen más alterada, los esquizofrénicos. Se trasladó al Hospital Psiquiátrico de Veteranos de Menlo Park, California, y comenzó a reunir un grupo de trabajo. Con los primeros que contactó fue con Jay Haley, un experto en comunicación, con John Wickland, un ingeniero químico reciclado antropólogo, y con un psiquiatra, William Fry. Más tarde se unió al grupo como consultor clínico Don Jackson,
psiquiatra y psicoanalista que por entonces, bajo la influencia de Sullivan, ya había desarrollado algunas teorías interesantes sobre el funcionamiento familiar. Precisamente tomaron contacto con él al asistir a una conferencia de Jackson en el citado hospital de veteranos sobre la homeostasis familiar. Publicaron un artículo en 1956 que tuvo una importancia decisiva en el desarrollo posterior de la terapia familiar, hacia una teoría de la esquizofrenia, en el que postulaban una teoría etiológica de la esquizofrenia basada en un trastorno comunicacional llamado doble vínculo. En 1961, Jackson acuerda con Ackerman que el MRI junto con el Family Institute financia una publicación en terapia familiar, naciendo así Family Process, cuyo primer editor fue Jay Haley. El grupo de Palo Alto, así como el MRI y sus diversas secuelas, se va a caracterizar por tratar de plantar un nuevo paradigma explicativo de los trastornos de la conducta, partiendo de la teoría de la comunicación, la cibernética y la teoría general de los sistemas. Así pues, dentro de los pioneros, observamos por un lado una característica común. Todos aquellos que no proceden del campo infantil, que parece que naturalmente está ligado a la familia, provienen del trabajo con esquizofrénicos. Trabajan por separado, manteniéndose prácticamente sin contacto mutuo hasta finales de los años 50 y provienen fundamentalmente del psicoanálisis y del estudio de la comunicación. Aunque todos aceptan una base sistémica proveniente de la cibernética y la teoría general de los sistemas. Sin embargo, las dos tendencias señaladas van a permanecer distanciadas y las distintas escuelas que van a ir apareciendo van a distribuirse en el amplio abanico que oscila entre los llamados puristas sistémicos, cuyo ejemplo podría ser el señalado Mental Research Institute, creado por Jackson, y la escuela estratégica y los más psicoanalíticos como Wine y Bowen. La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos y los aplica a sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos. La llamada década fundacional termina cuando los pioneros comienzan a agruparse, las nuevas teorías se difunden, las escuelas de formación comienzan a funcionar y nuevos nombres se suman a los ya citados. El hito ampliamente aceptado que señala este cambio es la fundación de Family Process, cuyo primer director fue Jay Haley, y que reúne en su consejo editorial a prácticamente todos los autores señalados y funciona como vehículo unificador y de comunicación del nuevo movimiento. La llamada terapia familiar es una disciplina terapéutica que aborda la intervención y el tratamiento de la familia en su conjunto, desde el punto de vista sistémico. Se suele utilizar el término de terapia familiar y de pareja, en tanto se entiende que el objeto de intervención son los sistemas y sus subsistemas familiares. Hasta aquí este primer video. Gracias.